Analizando, ¿qué estaremos analizando el día de hoy? Reinaremos con Cristo, dice el texto. Vamos a pedirle a los hermanos que pongan silencio sus micrófonos. Hermano Miguelito tiene abierto su micrófono. Y vamos entonces a nuestra lección de hoy. Reinaremos con él. Segunda de Timoteo 2:12, el apóstol Pablo enseñando, aconsejando, animando a Timoteo. En su segunda carta le dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Está hablando del reino que Jesús vino a establecer a la tierra, del reino del cual nosotros somos parte. Cuando Cristo vino al mundo, él venció a Satanás. Fíjese que Satanás era el enemigo dominante que estaba y tenía en prisión a la humanidad. Cristo vino a vencer a Satanás. El propósito de venir al mundo era vencer al enemigo y solucionar el problema del pecado. Por eso Jesús nunca pecó. Ahí en Mateo 4, del 1 al 11, leemos o podemos observar la tentación de Satanás y vemos los 40 días de ayuno de nuestro Señor y la tentación hostigante de Satanás que él siempre venció con un escrito está y reprendió a Satanás y soportó la tentación. Un hermoso texto tenemos en el 4:15 de Hebreos, donde nos dice el escritor de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús, para vencer a Satanás, él se conservó puro, limpio. Nunca pecó, aunque fue tentado en todo lo que puede ser tentado el ser humano. Primera de Pedro 1, o sea, Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Para vencer a Satanás, Jesús venció el pecado. Lucas 10:18 dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer desde el cielo como un rayo. El enemigo dominante del mundo a través del pecado y de la tentación enfrentó al maestro con las mismas armas que enfrentó e hizo caer a la humanidad. Pero Jesús siempre le venció. Jesús dijo esto, dando a entender que en su primera venida, él venció a Satanás. Por eso dice que le vio caer del cielo como rayo. En esta ocasión había mandado a los 70 y les dio potestad sobre Satanás. Y él vio este triunfo. En este contexto, vemos que lo hizo echando fuera demonios. Jesús mostró una superioridad abismante sobre Satanás y expulsó los demonios que dominaban a la gente. En Lucas 11:21, Jesús cuenta esta parábola o esta ilustración. Dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confía y reparte el botín. Aquí el hombre fuerte representa a Satanás y el hombre más fuerte
es Cristo. Cristo vino para vencer a Satanás. Nos dice primera de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles eran las obras del diablo? Mantenía a la humanidad presa en sus pecados. Jesús, nuestro libertador, vino a vencer el pecado y a vencer a Satanás. Y él demostró este poder sobre Satanás echando fuera demonios. Ahí en Apocalipsis 21 al 3 dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Este texto es un texto que está lleno de simbolismo. Satanás es un espíritu y no puede ser atado con una cadena, pero estamos hablando que el poder del evangelio fue el que limitó a Satanás y no lo deja actuar. Dice que está preso, atado, lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él. Fíjese, ¿para qué? Para que no engañase más a las naciones. ¿Qué estaba haciendo Satanás en aquel tiempo que se escribió Apocalipsis? Las naciones, las naciones estaban siendo, persiguiendo a la iglesia. Fíjese que, y Satanás fue atado. Hermano César tiene abierto su micrófono. Y las naciones estaban persiguiendo, haciendo daño a la iglesia. Sería Satanás atado para que no engañe más a las naciones para que persigan a la iglesia. Jesús venciendo a Satanás. En su primera venida, Cristo venció a Satanás. Antes de venir Cristo, Satanás podía engañar a los hombres, pero ahora por medio del Evangelio tenemos entendimiento. Fíjese que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, aunque todavía Satanás engaña a los que no reciben el Evangelio. Lo dice 2 Corintios 4:4. Dice, lo cual es el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás tiene poder aún y, enceguece el entendimiento, oscurece el entendimiento de los incrédulos. El Evangelio es el poder que tiene Dios para salvar. Fíjese, y entonces el diablo tiene este poder que lo ejerce sobre los incrédulos para que no les resplandezca la gloria del Evangelio, la gloria de Cristo. Segunda en Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La muerte de Cristo en la cruz fue una gran victoria sobre Satanás, porque por medio de la sangre de Cristo Dios nos rescata del reino de Satanás y nos traslada al reino de su amado Hijo. Fíjese que el diablo a través del pecado nos tenía separado de Dios, aunque la responsabilidad individual es del hombre que peca. Pero Jesucristo trajo la solución. Ahí en la cruz, dice, despojó a los principados y a las potestades y lo exhibió públicamente triunfando sobre
ellos de la cruz, derramando la sangre que lavaría nuestros pecados y nos pondría en comunión con el Padre. Por eso el 1:13 de Colosenses nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Antes vivíamos en el poder de Satanás, bajo la oscuridad de Satanás, bajo el dominio de Satanás. Cristo, nuestro Salvador, nos saca de ahí. Dios, con el poder del Evangelio, nos saca de las tinieblas y traslada al reino de su amado Hijo. Jesús dijo, si yo fuera, si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Ahí está en los textos de Juan 12, 32 y 33. Fíjese que estos términos Jesús habla enseñando que sería colgado en la cruz, levantado. Efesios 4:8 nos dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esta es otra expresión de la victoria de Cristo sobre Satanás. Jesús descendió a las partes más bajas, a la tierra, para sacarnos de ese abismo en el cual habíamos caído. Nos lavó con su sangre, nos hizo miembros de la familia de Dios, nos puso en el reino de su amado Hijo. Y todo esto merece y es para gloria de nuestro Dios. Estos textos y muchos otros nos explican que cuando Cristo vino a la tierra, Él venció a Satanás. Aunque Jesús fue tentado en todo, Él nunca pecó. Hebreos 4:15 nos dice esto, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra enseñanza, nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús era tan humano como cualquier hombre de la tierra, por eso se llamaba el Hijo del Hombre, pero también era Dios. Y en su condición humana, él fue tentado, así como fue tentado cualquier hombre, pero él nunca pecó. Por eso hoy nos puede representar delante del Padre. Por eso tenemos este sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Fíjese, porque él mismo fue tentado en todo. Y podemos acercarnos confiadamente a Él, al trono de la gracia, para hacer nuestras súplicas. Más bien, Jesucristo vino a destruir la obra de Satanás. Por eso Juan 3:8 nos dice, 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hebreos 2:14-15 nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esta gran revelación que nos hace el escritor de Hebreo, el Espíritu Santo. Jesús participó de carne y sangre porque se humanizó, así como los hijos que venía a salvar tenían esa composición, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y dice este texto, esto es al diablo. Cuando el diablo indujo a los romanos y a los judíos a crucificar a Cristo, el diablo pensó que él había logrado un gran triunfo y él se sobaba las manos de alegría pensando que había terminado con el Salvador. Pero Dios le resucitó y ese sacrificio
Dios lo aceptó como propiciación por nuestros pecados. Y gracias a esa victoria de Cristo en la cruz, nosotros reinaremos con Él, como dice Pablo a Timoteo. Al vencer a Satanás, Cristo estableció su propio reino. Mateo 12, 28 y 29 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le atan? Y entonces podrá saquear sus bienes. Y ya hemos explicado esta ilustración que pone Jesús. El hombre fuerte es Satanás. Y quien saqueó los bienes es Jesucristo, el hombre más fuerte porque lo venció. Y cuando lo venció y lo limitó y lo ató, entonces saqueó sus bienes, saqueó su casa, saqueó su propiedad. Yo antes era propiedad de Satanás, pero el Evangelio, el poder del Evangelio me alcanzó. Y cuando vine a Cristo, Dios me trasladó al reino de su amado Hijo. Si Cristo no hubiera vencido a Satanás, no habría podido establecer su reino y nosotros estamos reinando con Él. ¿Quiénes están en su reino? Colosenses 1:13 proclama el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Se ve la acción, el Evangelio actuando, convenciendo, trayendo a los pecadores a los pies de Cristo, quienes habían obedecido el Evangelio y se bautizaron y el Señor los añadía a la iglesia y los trasladaba al reino de su amado Hijo. Pablo les dice a los hermanos en Corinto, 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, siendo judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Nos hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo y hemos sido bautizados para ser añadidos a su iglesia. Los obedientes al Evangelio han ganado la victoria sobre Satanás. Al oír el Evangelio, triunfamos sobre la ignorancia, el prejuicio, la indiferencia. Por eso Romanos nos dice en el capítulo 12, no, en el capítulo 10, versículos 13 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos recibieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Al oír el Evangelio triunfamos sobre la ignorancia. Aquí en el capítulo 12 del libro de Hebreos 25 dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desobedecieron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde el cielo. Al creer y obedecer
triunfamos sobre la duda, el escepticismo y toda la forma de incredulidad. Primera de Juan 5:4 nos dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestro camino es un caminar de fe y por fe. Y andamos nosotros por fe para vencer y reinar con Cristo. El arrepentimiento o al arrepentirnos triunfamos sobre la rebelión de la soberbia. Bien conocemos el texto de Hechos 2:38, que se da las órdenes, o más bien las coordenadas de salvación a los judíos que preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Dice el texto, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Al confesar a Cristo, que es el Hijo de Dios, triunfamos sobre la timidez y la cobardía, poniéndonos de pie y con voz firme y clara confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Romanos 10:9 dice, pero si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Al bautizarnos triunfamos sobre la indecisión y sobre la sabiduría humana. Dice el 7:30 de Lucas que los escribas y fariseos, dice, más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Jesús estableció esta forma, esta manera, la aplicación de la sangre de Cristo a nuestra alma manchada por el pecado, es limpiada por la sangre de Cristo cuando somos sumergidos en las aguas del bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. A Pablo se le preguntó, ¿y ahora por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Pedro, en su carta primera en el 3:21, nos dice que el propósito del bautismo, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Pero para seguir reinando con Cristo hay que seguir triunfando sobre Satanás. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pablo está diciendo que hay una gran lucha interna entre nosotros. Por un lado, Satanás que quiere retenernos, reconquistarnos, llevarnos a su reino nuevamente para que estemos presos. Y también el Espíritu que lucha en nuestra santificación. Y se nos manda andar en el Espíritu, en la instrucción del Espíritu, aunque los apetitos carnales necesitan ser satisfechos. Y se nos dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne son los hábitos que nosotros criamos cuando vivimos en tinieblas. Cuando nos bautizamos, el Señor perdonó todos nuestros pecados. Pero los deseos de la carne siempre están ahí y nosotros no tenemos que alimentarnos para que mueran. Por eso dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Nosotros tenemos que hacer lo que nos guía el Espíritu Santo y eso es a través de su palabra. Dios hizo morar su espíritu en nosotros
Y a través de su palabra el Espíritu nos guía y tenemos las leyes de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones. Cuando la carne pide ser satisfecha, nosotros tenemos que obedecer al Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Hay una lucha continua entre el Espíritu y la carne. Y esta es la lucha y esta es la vida que tenemos que llevar nosotros porque estamos reinando con el Señor. No somos cautivos de Satanás. Segundo de Corintios 10, 3, 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todos vuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Y es lo que tenemos que nosotros hacer, llevar cautivo nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Al reinar con Cristo luchamos por la verdad y en contra de todo error y pecado. Estamos reinando con Cristo, no andamos bajo los deseos de la carne. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que no sea que vaya a veros o que esté ausente, para que sea que vayas a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime contra la fe, unánime por la fe del Evangelio. Perdón. En, contéstale, Cotito. Entonces estamos combatiendo unánime por la fe del Evangelio, por la fe del Evangelio, luchando contra todo el enemigo. Juan 1:23. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. El cristiano que no vence al maligno no reinará con Cristo. Fíjese que Satanás trabaja fuertemente y él quiere sacarnos de la comunión con Dios y busca la forma de que salgamos del reino. Y si nosotros admitimos pecar, nosotros estamos fuera del reino, aunque sean pecados secretos. El Señor sí los conoce. Por eso debemos de limpiar nuestros corazones. Lamentablemente, muchos cristianos no, son vencidos por el mundo. Y se nos manda a renovar nuestros pensamientos, como dice Romanos capítulo 12, en el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Tenemos nosotros que cambiar nuestra mente. Los jóvenes estos que alaba Juan, ellos habían vencido al maligno. Según de Corintios dice a más a Dios gracia, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. Dios nos puede ayudar si seguimos las instrucciones que se nos da. Este texto se refiere a los triunfos del ministerio de Pablo y sus compañeros, pero también aplica a los cristianos fieles de hoy que podemos ganar esta batalla. 1 Corintios 5, 57 y 58. Más de gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Romanos 8:7 dice, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, concluyendo, Pablo dice a los hermanos en Corinto,
no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pablo le decía a Timoteo, si sufrimos, con él reinaremos. Y este es un reino y es una lucha y en ocasiones sufrimos, pero tenemos que entender que triunfaremos con él. Entonces todas las tentaciones que puedan venir sobre nosotros para hacernos tropezar, debemos entender que Dios es fiel y no dejará que seamos tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Por eso Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Apocalipsis 2:3 al terminar cada carta a las iglesias de Asia, del Asia Menor, Cristo pronuncia una bendición para el que venciere. Fíjese que en el 2:7 dice el que venciere, en el 2:11 el que venciere, en el 2:26 el que venciere, el 3:5 el que venciere, el 3:12 el que venciere y el 3:21 el que venciere. Todavía siguen esas bendiciones para los vencedores. Apocalipsis 12 del 10 al 11 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tenemos acá este grupo de vencedores. Así como Jesús venció a Satanás y conquistó este reino, nosotros también le vencemos. Y le vencemos a través de nuestra fe, le vencemos a través de nuestro trabajo, por medio de la sangre de Cristo y de la palabra de su testimonio. ¿En qué reino está usted? ¿De Satanás? Los siguientes pasos de obediencia lo pueden conducir a usted al reino de Cristo, porque el que está en el reino de Satanás está cautivo en el pecado y es cautivo de Satanás. Jesús vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si usted está perdido y se siente atado por Satanás, Jesucristo ha venido para liberarlo. Usted necesita dar los siguientes pasos de salvación, oír el Evangelio. La fe viene por el oír, creer en el Evangelio. Jesús dijo, el que creyere, enfatiza en que tenemos que creer. Jesús vino y Dios entregó a su Hijo para que todo aquel que crea no se pierda. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, nos dice Hechos 17:30. Y se nos manda a confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y debemos ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. Cuando nosotros damos estos pasos de obediencia, somos liberados del poder de las tinieblas. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, que el Señor les bendiga, hermano, y nos ayude a nosotros a triunfar con Cristo, como bien lo dice el texto. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Muchas gracias por su buena atención.